Que Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno. En esta mañana estamos desarrollando el estudio número 57, así que si usted quiere ver los estudios anteriores, puede visitar la página www.cristo.uy y allí encontrar los estudios anteriores, así como otra serie de mensajes y predicaciones del pastor Renzo Odín, del pastor David Odín, del pastor Reinaldo Gómez, programas evangelísticos, audiciones radiales completas. Cada vez está más completa esa página y seguimos allí también alabanzas. Así que seguimos para que esta obra del Señor sea allí expandida, y es la misión de cada uno de nosotros comunicar estas cosas. ¿Cómo las comunicamos? Bueno, vemos una predicación nueva, la compartimos. Yo veo tanta gente compartiendo cualquier porquería. En WhatsApp uno ve y le publican y le anuncian cualquier cosa. Vaya a tal sitio que están regalando esto. La mayoría de esas cosas son mentiras. Cuando estamos hablando de la verdad y tenemos la verdad que Dios nos ha confiado, hermano, ¿cómo no vamos a compartir esta verdad? Ojo, porque esta palabra, dice el soplo del Espíritu, es el título de este mensaje, pero nos habla también de esa obra que Jesucristo hizo, y como parte de esa obra se cumple la parábola de los talentos, donde el Señor, llamando a sus siervos, dice, le entregó a uno un talento, a otro 5, a otro 10, depende un poco del evangelio, pero la enseñanza es la misma. ¿Cuál es la enseñanza? Que llegado el momento, el Señor va a venir y le va a pedir cuenta a cada uno de qué hizo. ¿Es eso o no la enseñanza? Bueno, pero hubo uno allí, mal siervo, le llama Jesús, no lo califico yo, porque fue, y ese talento que tenía, tuvo miedo, le dio vergüenza. Vaya a saber cuál es el argumento que cada uno tiene, pero fue y lo enterró. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el Señor, aún ese único talento que le había sido dado, le fue sacado y le fue dado al que más talento le había sido dado, porque también había trabajado proporcionalmente a eso. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque nosotros venimos desarrollando el capítulo 12, que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, y el título de ese capítulo 12 son deberes cristianos. Y esto, hermano, es igual que en la escuela, igual que el liceo. Nos mandaban allí deberes y cosas que teníamos que completar. Había un cuaderno especial para eso cuando íbamos a la escuela y venía la maestra después y lo pedía. No podemos, hermano, hacernos los distraídos, no podemos hacernos los disimulados. Tenemos, cada uno de nosotros, deberes como cristianos. El Señor, subiendo a lo alto, dice la palabra, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, hemos estado viendo cómo esa obra de Dios se va desarrollando, y cómo, como en el capítulo anterior, también lo habíamos visto, y acá en el principio del capítulo 12, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando cosas que antes leíamos y allí no entendíamos, pero el Espíritu de Dios viene a completar una obra que ya había sido proyectada por Dios desde la eternidad. Una obra completa donde yo, si Dios nos lo permite hoy y el tiempo nos lo permite, vamos a estar viendo cuántas cosas a través del Antiguo Testamento daban a conocer las cosas que habrían de ser. Y sabe que en parte de esto, ¿no? Yo quiero remarcar los versículos para que usted no piense que uno habla de sí mismo, sino que después usted pueda ir a la palabra de Dios. El que lo mira a través de una retransmisión, pone pausa, busca el pasaje, lee el contexto y se asegura que las cosas que estamos hablando son conforme a lo que la enseñanza de la palabra nos revela. En Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que vemos, hermano, usted si quiere ver los estudios anteriores, va a poder ver que hicimos un análisis detallado de estas cosas, de que esa obra de Jesucristo era muy similar a acciones que ocurrieron en el pasado, cuando se subía
y se conquistaba una ciudad y allí se tomaba un botín y de ese botín era repartido de acuerdo al beneplácito, a la bondad o a la generosidad de aquel que había sido el vencedor. ¿Quién es el vencedor? Jesucristo es el vencedor. Y esos dones, hermano, no surgen de la nada, sino que surgen de una victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cosas que nosotros debemos aprender a valorar, de que es gratis para nosotros, pero que tuvo un precio para el Señor. La palabra de Dios dice misericordia gratuita para todos. Ya lo anunciaba desde el Antiguo Testamento. Venid, dice, comprad sin dinero y sin precio. Pero hubo un precio. ¿Y quién pagó ese precio? Jesucristo pagó el precio. Hoy, hermanos, si tuviéramos que pagar para alcanzar esta salvación, a ninguno de los que estamos acá ni de los que escuchan a través de internet podríamos pagar, porque se pagó con algo más precioso que el oro y que la plata, la sangre de Jesucristo, en la cual nos limpia de todo pecado. Y hermano, en base a esa victoria, Jesucristo recibe la potestad y la autoridad para repartir de sus dones. Y nosotros ya lo vimos en el estudio anterior, el estudio 56, cómo allí comenzó por aquel puñado que había reunido. No estaban haciendo una campaña en la plaza, no estaban en libertad, estaban encerrados en la casa, como tal vez una situación que pasa hoy en día. Pero ¿sabe qué, hermano? No hay cosa que detenga la obra del Señor. Puerta cerrada, techo, lo que sea, allí la obra del Señor llega a donde hay un corazón dispuesto cuando es el tiempo agradable del Señor. Y en ese tiempo, cuando menos lo esperaban, porque estaban asustados, ¿qué esperaban para aquella noche estos hombres? Que capaz cayeran los judíos allí y corrieran el mismo destino, porque aún no habían entendido. Dice la palabra, si usted lee la resurrección, que también lo repasamos en el estudio anterior, el primer día de la semana, cuando fue María Magdalena, y fueron Pedro y Juan, y dice, uno corrió más rápido que el otro, Juan corría más rápido, le ganó, pero llegó al sepulcro y solo se agachó a mirar, y Pedro entró. Dice, porque aún no habían entendido que era necesario que Jesucristo muriera y resucitara. No habían entendido, y ellos no habían entendido qué proyección tenían ellos para los próximos días, correr el mismo destino que Jesús. Por eso estaban atemorizados allí, encerrados. Pero hermano, allí viene la obra de Jesucristo. Y cuando esa obra de Jesucristo viene, empieza a repartir de esos dones, hermano, según su voluntad. Y el primer don que reparte allí es la potestad, darles la autoridad para que ellos puedan perdonar pecados. Para que ellos puedan darle la tranquilidad al que escucha de que si realmente creen en el nombre del único nombre en el cual podemos ser salvos, pueden alcanzar esa salvación. Y otro pasaje que yo quería compartir, y lo quiero mencionar así, usted puede luego pausar, me imagino que todos después para poder entender esto correctamente, lo vuelven a escuchar en su casa en varias oportunidades, porque yo mismo hago eso. Cuando escucho predicaciones que tienen mucho contenido, las vuelvo a repasar una y otra vez para poder entender esas cosas de las cuales nos han sido anunciadas. Colosenses 2:15 nos dice, también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Así que, hermano, este ministerio de reconciliación que hoy nos ha sido encomendado, como enseña el apóstol Pablo, es un ministerio que se lleva a cabo allí a través de esa obra de Jesucristo, que expone allí a los principados, todas las cosas que nos tenían cautivos, que nos tenían atados. Jesucristo vino, dice, allí en la cruz del Calvario, fue clavada. El acta contraria, sabe que cuando una persona va a pedir un trabajo, por ejemplo, lleva un currículum. ¿Qué es lo que hace en el currículum? Habla acerca de las cosas buenas que puede resaltar sobre su persona. Dice, bueno, soy puntual, no soy contestador, estudié esto, estudié aquello. Pero nadie en un currículum, yo hasta el día de hoy nunca encontré, he recibido muchos currículums de gente que ha ido a pedir trabajo, nunca encontré uno que me diga que llega tarde, que contesta cuando se le da una orden, que hay cosas que no conocen. Entonces, hoy por hoy las personas, todos tienen un currículum, pero ¿sabe qué? Todos teníamos
se le llaman en términos legales un prontuario. El prontuario es donde está escrito allí, documentado, cada uno de los delitos o las infracciones que la persona tiene. Y ¿sabe qué, hermano? Cada uno de nosotros tenía un prontuario. Desde el día, hermano, que dejamos el vientre de nuestra madre hasta el día que llegamos a reconocer que en Jesucristo Él nos limpia de todo pecado, había un prontuario que cada vez estaba más gordito, de todas esas cosas. Pero ¿qué pasó? Jesucristo vino y eso lo clavó. Hay lugar en la cruz, dice la canción. Si habrá lugar, hermano, que hay lugar para el prontuario de cada uno de los millones de hombres que han pasado desde la creación hasta el día de hoy. Porque, hermano, esa obra de Jesucristo, yo iba a arrancar esta predicación diciéndole, porque a veces hay cosas que si ponemos un ejemplo son más fáciles de entender. Es decir, abróchense sus cinturones, hermano, porque vamos a hacer un recorrido desde el maná hasta Jesucristo, que es el pan del cielo, dice la palabra. Y varias cosas más que en la palabra de Dios que nos iban revelando estas cosas. Pero sabe que luego entendí que nosotros tenemos un entendimiento de acuerdo a lo que nos une a cada uno de nosotros. Y a veces pensamos, la gente actual por ahí no entiende, pero antes, si uno, por ejemplo, tenía un cassette hace 40 años atrás, había cassette en vez de haber MP3. Y en un cassette uno tenía grabada, por ejemplo, 10 canciones. Una canción al principio y otra al final. Para llegar al final, escuchar la última canción, uno tenía que apretar un botón que era avance, fast forward, ¿no? Y ahí empezaba a girar, a enroscar la cinta hasta que llegaba al final. Quería escuchar la canción del principio, tenía que apretar rewind, ¿tá? Que era retroceder, y ahí volvía a retroceder. Y demoraba a veces, si un cassette era de 1 hora, por ejemplo, te tenía que estar 3-4 minutos esperando que retrocediera hasta llegar. Pero ¿sabe qué entendí yo, hermano? Que igual que la tecnología de hoy, que no es lineal, es decir, uno tiene un MP3 y puede pasar de la canción 1 a la canción 100, sin pasar por las otras 98 que hay en el medio, que así, hermano, es la obra de Dios. Se lo voy a ejemplificar con la palabra. Nosotros, para llegar al libro de Apocalipsis, no precisamos ir retrocediendo y pasar por 2 de Pedro, 1 de Pedro, ¿no? De Apocalipsis a Génesis. Solamente ponemos el dedo donde va y podemos estar leyendo. Éxodo 28, 1 Corintios 15. ¿Cuánto demoró? Nada. Hermano, así es la obra de Dios que a nosotros nos cuesta entender porque nosotros, claro, pensamos en un tiempo lineal, pero las cosas, hermano, espirituales no son así. ¿Por qué le quiero decir esto, hermano? Porque hay una obra poderosa de Dios, la cual nosotros podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 3. Viene hablando acerca de deberes que nosotros también tenemos como cristianos en cuanto a la conducta y todo lo demás. Y ahí, entre esas instrucciones que él da en esta carta universal, en el capítulo 3 detalla algo, versículo 18, algo importante. Dice, Jesucristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y en esa condición, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que una vez desobedecieron en días del diluvio. ¿Te escuchó esta palabra de Dios? ¿Por qué, hermano? Porque esa obra de Jesucristo, conforme estaba allí, Jesucristo resucitado, camino a Emaús, sentado en la mesa, y de buenas a primeras desapareció y volvió a aparecer donde estaba allí el resto de los discípulos reunidos. Esa obra de Dios, hermano, ese cuerpo nuevo, del cual si usted quiere entender más, lea 1 de Corintios, capítulo 15, ¿no? Donde dice que vamos a tener cuerpos nuevos, cuerpos totalmente diferentes, porque dice carne y sangre no pueden heredar corrupción, ¿no? Por eso dice, los que estén muertos resucitarán y tendrán un cuerpo nuevo. Y los que estén vivos, dice la palabra, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Conforme a qué? Conforme al cuerpo de Jesucristo resucitado. Hermano, es tan grande el llamamiento, porque Dios no nos está prolongando para que vivamos 5 o 10 años más con los achaques que nos empiezan a tener cuando somos una persona mayor. Un día nos duele la rodilla, otro día nos duele la cabeza, otro día nos duele el estómago y arrancamos a cuidarnos de una manera y de otra. No, Señor. El Señor tiene preparado allí cielos nuevos, tierra nueva, libre de toda enfermedad, libre de todo dolor, donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor. Esta palabra de Dios, hermano, es tan importante
que nosotros meditemos en ella para ver cómo el Señor ha querido ir revelando ese plan de salvación desde la antigüedad. Yo me preguntaba hoy de mañana, me lo planteaba a mí mismo, me lo respondía, estaba practicando retórica, por decirlo así, acerca de Juan, llamémosle el bautizador, ¿tá? Por el rol, porque Juan el Bautista no aparece en ningún lado, aparece Juan bautizando, ¿tá? Así que había un Juan bautizando. Y fue uno de los primeros de predicar con claridad acerca de las buenas noticias, o lo que nosotros le llamamos el Evangelio. ¿Es verdad o no es verdad? Fue uno de los primeros con mayor claridad, al punto que Jesús dice que entre los hijos de los hombres, nacidos de los hombres, no hay uno mayor, ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Elías, no hay uno mayor que Juan el Bautista. ¿Predicaba el Evangelio Juan el Bautista? Sí, predicaba el Evangelio. Pero no vivió en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista vivió en los días finales del Antiguo Testamento. ¿Qué revelación de Dios poder entender estas cosas? ¿Qué predicaba? Arrepentíos y hacer senda derecha para vuestros pies, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba para cumplirse en sus días. Todo lo que aquella gente ya lo tenían, como dice Pedro en otro pasaje, dice, algunos lo tienen por tardanza, la venida del Señor. Habían pasado prácticamente 500 años de silencio. El pueblo estaba endurecido y Dios era muy poco, escaseaba la palabra en aquellos días, dice la palabra, cuando es revelado de que van a ser Juan el Bautista, el Padre se ve sorprendido, ¿no? De esa revelación que tienen, y la gente que estaba alrededor también dice, porque la palabra escaseaba en aquellos días, había habido 500 años de silencio y de buena primera, Dios empieza allí a revelar qué iba a hacer. ¿Cuánto arranca esto? 30 y algún año, tenían 6 meses de diferencia, Juan, el que bautizaba, que era primo de Jesús, con Jesús, ¿no? Y arranca allí a revelar estas cosas. Y ahí, hermano, empieza un ministerio donde empieza a comunicar estas cosas a la gente que estaba allí patinando, se había quedado trancado en la palabra de Dios, comienza por una revelación de Dios, porque ese Espíritu de Dios se revelaba poderosamente en su vida, en forma audible, donde daba testimonio acerca del verdadero Cordero de Dios. Si usted en esos días le hubiera preguntado a cualquiera acerca del Cordero Pascual, todos sabían qué era. Era una práctica que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, estaban en Egipto todavía y fue la primer Pascua que hubo. Y la siguieron celebrando, pero ninguno había logrado entender que ese Cordero Pascual era figura del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y ahí Dios le revela y ve venir a Jesús con los discípulos y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, en base a revelaciones como esa, es que nosotros debemos aprender a identificar en la palabra de Dios qué es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Sabe que yo estudié hace unos años atrás, estaba estudiando gerencia, y en parte de las materias que había una carrera de marketing. Y en marketing nos enseñaban que cuando uno comercialmente quiere explotar determinado producto, tiene que buscar en el mercado donde hay un nicho, se llama, donde hay una falta de oferta de determinada cosa para poder ofertar algo que realmente tenga llegada y aceptación en el público. ¿Sabe qué? Yo estoy convencido que muchas iglesias ahora, antes de la pandemia, hacían sus estudios de marketing, encontraban los nichos de mercado y saber qué le podemos predicar a la gente para que venga. Y uno ofrecen la rosa de Sarón y otro un poco de agua traída de tal lado y tal otro. Y sabe que yo mientras meditaba en estas cosas en el correr de la semana, en este estudio, yo decía, yo les ofrecería maná. Imagínese, hermano, si una congregación hoy le dice, asista a la reunión en Coronel Lorenzo Latorre 1266 en Colonia del Sacramento y reciba maná de lo alto. ¿Cuántas personas allí harían cola? ¿Se llenarían? ¿Nos sorprenderíamos si hiciéramos este anuncio como de pronto estamos teniendo las audiciones allí, que gracias a la conductora
Julia Martínez allí en Buenos Aires, ¿no? Y personas se enteraran de esto, se llenaría. Pero ¿sabe qué? Jesús no le dijo a aquellos que estaban reunidos en el encierro, en aquella casa, con la puerta cerrada por miedo de los judíos, a oídos de todo el público, en Capernaum, Jesús les dijo: vuestros padres comieron el maná, el pan del cielo, dice, y murieron. Pero dice vamos a leerlo porque es importante. Juan 6:55, yo lo tengo, después usted lo repasa así, usted atiende y no pierde el contenido. 6:55 al 57. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y lea el verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. No fue cuando estaban los 3 discípulos allí reunidos, no fue cuando llamó a los 12, no fue en el día de Pentecostés, no fueron los que estaban encerrados. Públicamente Jesús dio a conocer. Dice, sus padres en la antigüedad comieron el maná, pero he aquí, dice, el verdadero pan del cielo. ¿Y qué es esto, hermano? Jesús, cuando instituye la cena del Señor, dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Cómo cumplimos nosotros en esta palabra? No comiendo el maná, que si lo dejaban de un día para otro se echaba a perder, que el que lo comía moría, sino que dice, ¿en qué se cumple esto? En la institución de la cena del Señor, que allí en la última cena Jesucristo trajo para los discípulos. Debemos entender estas cosas, hermanos, porque en ese pasaje yo le dije, Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro dice, cuando en los días de Noé, no sé qué, esperaba la paciencia de Dios, dice, el diluvio que corresponde a esto, dice, es el bautismo, hoy. Así que, hermanos, sabemos que lo que pasó con el diluvio era un anticipo, era un anuncio de esa obra purificadora de Dios a través del bautismo, hermano, en el nombre de Jesucristo. ¿Lo sabemos? Sabemos, hermano, que ese maná era un anuncio anticipado del verdadero pan del cielo que vendría, que el Cordero Pascual era el Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo, que el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán en el cuerpo de Jesucristo resucitado es alma vivificante. Y ese espíritu vivificante se fue y anunció, ya no sujeto a tiempo, no sujeto a espacio como estamos nosotros, pasó a través de la puerta reunido. Hay una obra de Dios poderosa que está revelada acá en cada renglón de la palabra de Dios. Y qué bueno es cuando nosotros, como Dios le llamó la atención a Moisés, dijo, presta atención a estas cosas que yo te he dicho, haz todo conforme a lo que te he mostrado, porque estas cosas son figura de lo verdadero. El tabernáculo era una figura del verdadero tabernáculo en los cielos. Esa separación que había, Jesucristo vino y la destruyó. ¿Para qué? Rasgando el velo, eso es el velo de su carne, lo vimos en el estudio anterior, para darnos acceso al trono de la gracia. Hermano, ¿cuántas cosas nos revela la palabra? Y la última que yo quiero decirle es acerca de la mujer samaritana en Sicar, en el pozo de José, allí. Jacob lo había cavado y se lo dio como heredad a José, dice la palabra, ¿no? Dice, dame agua. Dice, y tú siendo judío me pides agua, que pin, que pum. Dice, si tú supieras, me pedirías agua a mí. Dice, porque el agua que yo le doy salta a vida eterna. Y ¿sabe qué? La palabra de Dios nos está diciendo que eso era el Espíritu Santo. Y si estas cosas enseñó Jesús, porque aún no había sido derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Qué bueno cuando podemos entender, hermano, cuál es el verdadero maná, cuál es el verdadero pan del cielo, cuál es el propósito del bautismo, del Cordero Pascual, de la participación de la cena del Señor, que es verdadera comida, que es verdadera bebida. Cuando podemos entender, hermano, que también hay otra promesa,
que nosotros debemos de estar buscando para nuestras vidas, que es el recibir el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo, hermano, que nos da un anticipo de las cosas que han de ser. Así que yo los dejo con esta meditación y si alguien tiene duda, también tiene libertad visitando la página de formularnos las preguntas que no entienda. Hay un WhatsApp de contacto ahí, en la medida de lo que Dios nos permita, estaremos respondiendo. Bendiciones a todos.